Muy queridos hermanos y todos aquellos que siempre tenemos el privilegio de estudiar la lección juntos. Y esperar que aquellos que se están añadiendo y estén entrando a nuestro programa, pues también sea de beneficio espiritual en la vida de ustedes. Y hoy, pues tenemos en esta semana un hermoso título, como ha sido este trimestre. Y en esta ocasión, a uno de estos mis hermanos pequeños. Es el estudio de esta semana que habremos de llevar. Y hoy, por la gracia de Dios, pues hoy tengo a otro colega, hermano, y también pastor, que me acompañará durante esta semana a llevar estos hermosos estudios. Y les estoy hablando de mi queridísimo amigo y colega, el pastor Miguel Juárez. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Ha sido un privilegio compartir estos días, ¿verdad?, con nuestra hermandad, y damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña y que son fieles a este ministerio, dándoles cordialmente una bienvenida y de hecho, ¿verdad, pastor, de una vez invitarlos también para que nos acompañen en las iglesias asignadas ya para cada pastor? Les invitamos a la iglesia de Glendale, en la iglesia del Valle de San Fernando. Ahí en pantalla o durante la semana ustedes van a poder ver las direcciones de las diferentes iglesias. Así es, pastor, gracias. Y bueno, ya usted lo decía, pues ya nuevas iglesias, sí. Este servidor pues también ya tendrá en disposición a la iglesia de Riverside, que antes era la que usted tenía, pastor, y pues en realidad es una gran alegría, un gran privilegio regresar después de casi 7 años a esa iglesia que habíamos estado ahí, pero pues ahora nuevamente estaremos trabajando, y no nomás un servidor, también el pastor Rafael estará en apoyo para llevar a cabo la dirección de estas 3 iglesias, tanto Covina, Pomona y asimismo Riverside. Y bueno, hoy no nos me queda que dar apertura a lo que va a ser esta semana. Y en esta ocasión, pues como siempre y es nuestra costumbre, hacer una oración antes de iniciar. Pastor, ¿te gustaría llevarnos en oración? Claro que sí, acompáñanos en casita para orar. Oremos juntos. Señor, has tú manifestado tu brazo poderoso en nuestras vidas. ¿Cómo no agradecerte por lo maravilloso que tú eres? Padre, al estudiar tu palabra, queremos, Señor, explicar, dar los puntos importantes, así la membresía, los feligreses, todos los queridos televidentes puedan escuchar, Señor, y juntos meditar en esta reflexión, en esta escuela sabática, en este estudio que tendremos. Padre, gracias por todo. Lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues en esta ocasión estamos ya diciendo a uno de estos mis hermanos pequeños. Es el título general de esta semana. Y los versículos y citas bíblicas, pues bueno, si tienen a bien, tomar un lápiz, una hojita, si es que usted no tiene el folletito, ¿verdad? Que lleva por título Hasta que Él venga. Así de que los libros que habremos de estudiar, pues va a ser el primero, el libro de Lucas. Lucas capítulo 4, del versículo 16 al 19. Y recuerden siempre la recomendación. Leamos todo el capítulo para poder entender. En este capítulo 4 y versículos de 16 al 19, nosotros vamos a ver en realidad el comienzo ministerial de Jesús, cómo es de que Él inicia su ministerio para llevar a cabo el mensaje de su Padre y poder dar alivio y paz a las almas que buscaban de todo corazón al Señor. Asimismo, estaremos viendo también el libro de Isaías en el capítulo 62, versículos 1 y 2, donde vemos realmente el servicio, el galardón de Israel para el servicio al Señor, y que en sí
pues Isaías siempre habló de lo que iba a ser el Hijo de Dios, el Mesías prometido, por dónde iba a pasar, qué iba en realidad a realizar él cuando estuviera en la tierra. Así también estaremos viendo el libro de Deuteronomio, el capítulo 15 y el versículo 1, donde vemos nosotros el pedido de Dios, la encomienda que Dios le da a su pueblo acerca del apoyo, la ayuda de aquellos hijos pobres que Dios ponía ante aquellos que tenían o Dios les había dado propiedades, riquezas, qué era lo que ellos tenían que hacer, aún con sus campos, por lo cual los pobres tenían el derecho también de recoger de sus terrenos las bendiciones que Dios les había dado a aquellos que lo tenían. Así también estaremos viendo el libro de San Mateo, el capítulo 19, de los versículos 16 al 22, donde vemos esas grandes enseñanzas acerca de su Padre, acerca de la ley, acerca de lo que en verdad Dios desea que nosotros aprendamos para que las apliquemos y que siempre es que en el aprendizaje del Señor podamos dar esa armonía y esa paz a los demás y aún aliviar un poquito a veces sus dolores o sus necesidades. Y después tenemos el libro de Lucas, también el capítulo 19 del 1 al 10, donde vemos nosotros ese encuentro de Jesús con Zaqueo. Ese momento, ¿verdad? Que Zaqueo, aunque la historia dice que era un hombre unido a los romanos y que de una forma u otra explotaba a los mismos de él, a su misma raza, a su misma gente, pero que cuando escuchó de Jesús, supo en realidad y entendió por las palabras que escuchó quién era Jesús y lo buscó con tanto anhelo que tan chaparrito era que tuvo que subir a un árbol para poder alcanzar a distinguirlo y Jesús mismo lo llamó. Así vamos a terminar con el libro de Job, el capítulo 29, versículo 12 al 16, donde vemos los hechos, la obra de Job para los pobres, para los necesitados. Vemos que Job en realidad ya daba esos principios de los cuales siempre el Señor quiso que su pueblo hiciera. Y así como Job lo hacía para los pobres, ayudaba a sus semejantes, así mismo también hoy el pueblo de Dios no debe ver una distinción. Por eso el versículo central que tenemos en esta ocasión es el libro de Mateo, capítulo 25 y versículo 34. Mateo, capítulo 25, versículo 34, que nos dice de la siguiente manera: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Vemos nosotros en realidad este llamado que Dios hace a aquellos que hicieron la voluntad de Dios y en los cuales les llama también benditos, benditos de mi Padre. Jesús hablando a su gente, a sus hijos, a aquellos que no buscaron hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y bueno, en estos minutitos que quedan, dejaré al pastor Miguel para que él nos determine en sí lo que es o lo que va a hacer durante esta semana. ¿Pastor? Sí, pastor. En este texto, en el que tenemos en la lección, hablamos y vemos dos cosas muy importantes. Y una de ellas es el juicio y la promesa. Por eso la Biblia nos explica en este texto diciendo, entonces el rey dirá, ahí se está aplicando un tipo de juicio, ¿verdad? Dice, venid, benditos de mi Padre. Y aquí se da la promesa, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un libro que se llama El deseado de todas las gentes y nos dice en el capítulo 70, el título se va por nombre
estos mis hermanos pequeñitos. Y podemos comprender cómo, pastor, el amor de Dios va al sinfín de la tierra ampliamente. Pero vemos cómo en este momento, cómo Dios utiliza la naturaleza. Y vemos que en Palestina, en el contexto, vamos a leerlo, vamos a leer para poder explicar un poquito la historia de lo que marca este versículo. En el verso 33 del capítulo 25 dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vemos, pastor, que en Palestina las ovejas eran de color blanco, eso nos lo dice el comentario bíblico, y las cabras eran de color negras. Ahora, si ustedes van y comparan todo esto, lo blanco es símbolo de pureza, de santificación, pero lo negro, ¿verdad, pastor? Es un simbolismo de pecado, de suciedad y todo esto. Ahora, el texto principal que nos da la lección del versículo 34, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha. Pero sí, en todo esto nos lleva a comprender varios puntos. Y vean, el enfoque para esta introducción de este día va más allá de lo que nosotros podemos solamente comprender en varios textos. Por eso esto me gustaría hacer mucho hincapié en este versículo. Pero vean, en el capítulo 70 del libro Deseado de todas las gentes nos dice de esta forma. Dice: por el amor de Cristo no se limita a una clase, se identifica con cada hijo de la humanidad. ¿Y por qué ahora aquí se refiere, verdad, a los de su derecha, a los de su izquierda? Vemos que, así como el pastor Víctor mencionó, hay una desobediencia deliberadamente en contra de Dios, y podemos nosotros ver cuál va a ser el castigo para los obedientes y cuál va a ser el castigo para los desobedientes. Aquí el castigo va a ser algo maravilloso, ver cómo el poder de Dios va a darse en todo su esplendor, y por eso nosotros tenemos que ir profundizando no solamente encima de lo que nos muestra algunos presentadores, ¿verdad? Tenemos que escudriñar más a profundidad. Pero vean cómo me llama la atención este texto. Sigue diciendo en la parte de abajo. Dice: a fin de que pudiésemos llegar a ser miembros de la familia celestial, se hizo miembro de la familia terrenal. Es el Hijo del Hombre y así hermano de cada hijo de Adán. Sus seguidores no se han de sentir separados del mundo que perece en derredor suyo. Son una parte de la trama y urdime de la humanidad. Podemos ver, la lección de esta semana lleva por título a uno de estos mis hermanos pequeños. Y creo que toda esta lección nos va a ir dando muchos pasos en cómo podemos ir viendo los puntos más sobresalientes de lo que vamos a ver. Y la lección nos está dando varios detalles importantes para ir viendo, ¿verdad? Como dice el título general, retener mientras Cristo viene. Pastor, creo que usted tiene algo más para añadir para la lección. Adelante. Gracias, pastor. Bueno, pues aquí nada más no me queda más que añadir las notas de Elena G. de White, ya que esto es la introducción a uno de estos mis hermanos pequeños. Palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo. Así es de que la sierva del Señor, en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 15, dice de la siguiente manera: la medida de la regla de oro es la verdadera norma del cristianismo. Veamos, en realidad es a través de esta regla del cielo que cada cristiano es medido o es templado. Por eso ella dice: y todo lo que no llega a su altura es un engaño. O sea, la regla básica, la base que tenemos es nuestro mismo Señor Jesucristo, su mismo carácter, su mismo amor, en la forma que Él enseñaba. Es una regla que todo cristiano debe llevar. Cómo Cristo se comportaba, cómo Cristo ayudaba a aquellos que lo buscaban y que aún exclamaban su nombre. Por eso ella dice: una religión que induce a los hombres a tener en poca estima
a los seres humanos, a quienes Cristo consideró de tanto valor que dio su vida por ellos. Una religión que nos haga indiferentes a las necesidades, los sufrimientos, a los derechos humanos, es una religión espuria. Vemos entonces nosotros que nosotros como cristianos, como siervos e hijos de Dios, no podemos hacer indiferente a cualquier tipo de persona en necesidad o que busca ayuda, o a veces mismas personas que buscan un refugio en la iglesia, quizás no un refugio como para quedarse a vivir, pero sí un refugio a veces de necesidad de un taco, que ellos muchas veces entienden por sus necesidades que en una iglesia pueden ser bien recibidos, abrazados, pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces vemos entrar a un individuo harapiento, mugroso y a veces oliendo mal, y en vez de apapacharlo, en vez de abrazarlo, en vez de darle una buena atención, muchos tratan de correrlo, no, huele mal, váyase. No, tenemos que realmente, como dijo el Señor, o está diciendo el título, a uno de estos mis hermanos pequeños. O sea, que Él mismo es como si fuera Cristo, que nosotros pudiéramos ver y recibirlo para atenderlo. Es así. Y pastor, disculpe que lo interrumpe, pero adelantito, en la continuación del capítulo 25, ahí da los detalles, ¿verdad? Claro. Y dice el versículo 36, dice, 35 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis. Creo que todo esto, hermanos, nos va dando, pastor, un detalle, ¿verdad?, de cómo ahora en este trimestre, en esta lección, vamos a ir viendo de cómo valorar lo que tenemos, incluso hasta el alimento. Claro. Y la ropa, creo, pastor, mire, en la iglesia de Glendale, de hecho, hay una obra misionera ya que vamos a empezar a dar comida, ropa a la gente que lo necesita, ¿verdad? Porque Amén. en este tiempo es muy necesario y creo que hay veces que tenemos que pensar en el prójimo, como dice, ¿no? Yeah. Porque al fin del tiempo, al fin de la jornada, el versículo 34, va Dios a llamarnos a cuenta. Y como usted estaba mencionando, con una tortillita, con un alimento tan pequeño, se nos va a enjuiciar. Ahora, el versículo está pero muy claro cuando dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí da las pautas de cómo nosotros como cristianos, como seres humanos, como seguidores de Cristo, como embajadores de Cristo, podemos ser ejemplos de Él, así como Él lo mostró estando aquí en la tierra. Pastor, adelante. Gracias, pastor. Sí, todo esto es lo que vamos a ir viendo durante la semana, cómo el Señor nos manda a obrar y a trabajar con este tipo de personas. Y pues no quiera decir que dentro de la iglesia no. Sí, también en la iglesia tenemos pobres, pero también tenemos gente rica. Así es de que de una forma el rico debe entender cuál es su obra para con ellos y el pobre cuál es su obra para con los demás. Por eso también la sierva del Señor en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 6, en la página 280 y 281, ella nos dice muy claro, algunos hombres, dice ella, algunos hombres y mujeres de Dios, con discernimiento y sabiduría, debieran ser designados para atender a los pobres y menesterosos, en primer lugar a los de la familia de la fe. Vean, hay una regla en sí, y que estos son unos departamentos que nosotros le llamamos dorcas o diaconisas, y en las cuales ellas tienen que entender cuál es el trabajo a realizar, primeramente dentro de la iglesia, primeramente con las familias pobres, cómo están, cómo viven, qué están pasando. De allí que también se harán planes para ayudar a los que están fuera de la iglesia. Y hoy pues en realidad es saber de que algunas de nuestras iglesias, a veces las hermanas, preparan unos burritos y preparan
una comida, a veces para llevarla afuera, a los lugares que ellos saben que hay esas necesidades de alimento. Y asimismo, tantas cosas que se hacen en las iglesias, en diferentes formas o maneras, pero que siempre es con el plan de hacer la obra de Dios. Por eso ella termina diciendo, dichas personas debieran dar a la iglesia su informe y su opinión acerca de lo que debería hacerse. Es así como pastor tenemos que realizar esta obra que hoy en día pues se nos está encomendando. Amén. Tanto en lo que ha sido administrativo, económico, como también para ayuda de los demás. Y bueno, les invitamos para que mañana domingo continúe con nosotros en esta hermosa lección. Un feliz sábado. Amén. Y muchas bendiciones.